Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, con el doctor César González. Este programa que es para ustedes y para su familia. Hoy vamos a hablar de un caso clínico, de un caso que hoy nos tocó en el consultorio. Es una paciente con lupus que prácticamente todo el desarrollo en sí, porque ya la vimos hoy en su post-trasplante, un trasplante de riñón de una paciente con lupus. Todo el caso clínico se lo vamos a abordar desde su inicio hasta el día de hoy, que llegó con una función renal perfecta gracias al trasplante de riñón. Y hoy vamos a hablar del tema de lupus y trasplante de riñón en un caso verídico. Así que no se lo pierdan. Los invito a que compartan este programa a sus familiares, a sus amigos, para que estén enterados de casos clínicos de pacientes que se trasplantan de riñón, que hace un tiempo era contraindicación el trasplante de riñón en pacientes con lupus. Hoy vemos que ya es una realidad y hoy vamos a hablar de este caso clínico muy importante. Antes de empezar, quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que está 24/7 al tanto de todos los temas del doctor César González. Igual mi apreciado Raimundo Leiva, gracias, porque atrás de cámaras hace un sinfín de maniobras para que todo salga perfecto. Jonathan Ruiz, gracias por estar también 24/7 al pendiente de todos los temas del doctor César González, de las plataformas, de todas las redes sociales del doctor César González. También quiero agradecer a todos los integrantes del equipo clínico y quirúrgico del doctor César González, que sin ellos no fuera posible integrar a pacientes y reintegrarlos a una vida pues socialmente productiva, que es a través del trasplante de riñón, y mejorar la calidad de vida, que ese es el objetivo de todos nosotros del equipo del doctor César González, que precisamente estamos aquí en el estudio del consultorio en calle Zaragoza y calle I. Es que tenemos poco que nos cambiamos. Bueno, aquí los invitamos a que nos acompañen el día que Dios no lo quiera, pero si tienen un problema de salud, aquí estamos, y si no, también. Mi apreciado Raimundo, vamos a empezar si no hay ningún inconveniente, pero antes de empezar también quiero recordarles que ya está muy próximo el día del cáncer de colon. El día del cáncer de colon, el mensaje para ti y para toda tu familia: si tienes 35 años, tienes antecedentes de un familiar que ha tenido cáncer de colon, hay que hacerse un estudio de colonoscopía, estudio de marcadores tumorales para evitar cáncer de colon en forma oportuna. Y si todo sale bien en la colonoscopía, se tendrán que hacer en un periodo de 5 a 10 años otro estudio para estar dándole seguimiento y detectar oportunamente el cáncer de colon. Bueno, vamos a hablar del caso clínico, mi apreciado Raimundo. Este caso clínico es una jovencita que llega al consultorio. Recuerdo muy bien ese tema, mi apreciado Raimundo, que llega al consultorio precisamente en un periodo de que ella se sentía con una fatiga impresionante. Ella me comentaba que durante su periodo de academia ella se dedicaba a estudiar. Se dedica porque ya está reintegrada a sus actividades académicas, pues se dedicaba en aquel tiempo que empezaba su enfermedad renal de estudiante de preparatoria. En la preparatoria empezó de repente a caérsele el cabello. Era una de las manifestaciones clínicas, que de repente empezaba a caérsele el cabello. Dice que cuando se bañaba se desprendían mechones de cabello, cuando se peinaba se caía el cabello en forma impresionante. También empezó a sentirse un poco cansada en forma progresiva. Ella no sabía por qué, le daba mucho sueño, pero uno de los síntomas era la fatiga, el sueño. Ella prefería, en vez de salir, quedarse a descansar, a dormir después de llegar de la preparatoria. No le daban mucho ánimo de estudiar porque se cansaba muy rápido. Ella también, aparte de la caída del cabello, empezó a notar que se empezaron a hinchar sus tobillos en forma progresiva, y esta hinchazón o ese edema que nosotros los médicos le decimos fue aumentando en forma hacia arriba, en forma increciendo, en forma progresiva, desde los tobillos prácticamente hasta las piernas y los párpados. Empezó a sentirse más cansada, empezó a manifestar también
una ruborización, eso quiere decir un color muy rojo de todo lo que son sus mejillas cuando salía sobre todo al colegio, a la preparatoria, y sentía mucho calor en sus cuerpos, dolor de sus articulaciones, en las rodillas, en sus codos, se sentía como si estuviera resfriada. Ella me manifiesta esos datos clínicos que son prácticamente de lupus. Ella, al no saber qué es lo que estaba pasando en su organismo, pues sus papás se angustian y acuden con su médico de cabecera, médico familiar. El médico familiar hace una exploración física, eso quiere decir revisión de su presión arterial y revisión de todos los signos vitales, y solicita laboratorios. En esos estudios clínicos, él reporta que la presión arterial estaba aumentando para la edad de ella, prácticamente de unos 22 años de edad. Ya su presión arterial estaba en 150/90. Esta es una presión alta para la edad de esta joven. Por lo tanto, el médico familiar le levanta esa sospecha clínica, él manda a hacer estudios de laboratorio. En los estudios de laboratorio detecta que las toxinas en la sangre están elevadas. Esto quiere decir la urea, el nitrógeno ureico y la creatinina, que son las toxinas que se producen día a día durante los alimentos, durante la actividad física. Todos producimos estas toxinas y estas son eliminadas a través de los filtros de los riñones, que son las unidades funcionales, los glomérulos, las nefronas, vamos. Entonces ella se quedaba con toxinas en el cuerpo, no tenía tantos datos clínicos al inicio, pero ya cuando fue con su médico familiar, pues ya detectó que la urea y la creatinina y el nitrógeno ureico, el boom, estaban elevados, que el ácido úrico también se estaba empezando a elevar a cifras fuera de rango. Entonces también observó que el colesterol y los triglicéridos también estaban fuera de rango, más elevados de lo normal. Por lo tanto, el doctor le pide en el general de orina, que está en el perfil general completo, el sencillo, una muestra de orina, detecta que hay 2 cruces de proteínas en la orina. El médico, con la presión alta, con estos triglicéridos elevados, con estos azoados, o sea, toxinas elevadas, lo manda a un especialista, a un médico internista. El médico internista, al ver esta situación clínica de la paciente, con esta derivación de su médico familiar, le hace otros estudios más a fondo para detectar cuál es el origen de esta elevación de las toxinas. En una joven siempre hay que sospechar, en personas jóvenes, elevación de toxinas, que no sea un proceso inmunológico, que no sea un proceso de lupus, vasculitis, glomerulonefritis, de las diferentes causas que puedan ser. Le hace un perfil lúpico, o sea, un estudio más especializado, en donde vemos, o el doctor se percata de elevación de los niveles de puntos especiales de este perfil lúpico, como son el C4, C3 alterados. Eso quiere decir complemento. Los complementos están bajos, más bajo de lo normal. Esto nos indica que hay una actividad lúpica, que está activo el lupus, que está manifestándose porque hay muchos anticuerpos que están atacando, en este caso, estaban atacando a su riñón. Por lo tanto, y a su sistema de los tejidos, nosotros le llamamos tegumentos, que es la piel, estaban atacándolos, estaban provocando inflamación en esos órganos vitales como la piel y los riñones. Le hace un estudio de orina de 24 horas para determinar la depuración, cuántas toxinas se eliminan en 24 horas y cuántas proteínas se eliminan en 24 horas. Y los resultados arrojan que está eliminando más de 2000 proteínas en orina de 24 horas, cuando el valor normal debe de ser aproximadamente hasta 200 miligramos. En 24 horas ella estaba orinando más de 2600 proteínas en orina de 24 horas. Marcadores lúpicos como anticuerpos anti-DNA doble cadena positivo, anticoagulante lúpico positivo. Entonces todo esto estaba indicando que el lupus estaba activo, que estaba manifestándose, estaba inflamando las membranas, los glomérulos,
y se estaban abriendo esas membranas para dejar pasar proteínas. Por eso la proteinuria se veía manifestado en ella con orina, con espuma, y por lo tanto su nivel de proteínas en el cuerpo estaba más bajo de lo normal, y ella se manifestaba clínicamente con hinchazón del cuerpo porque había más proteínas fuera del torrente sanguíneo y eso atraía más líquido del torrente sanguíneo hacia afuera, y eso se ve manifestado con hinchazón, con edema, y por lo tanto el lupus estaba activo, atacando a sus riñones. En esos momentos el médico pues ya hace el diagnóstico de lupus y lo deriva, como era una nefropatía lúpica, porque ella estaba atacando sus riñones, la deriva con el especialista de los riñones y ya empieza, y con reumatología. Si ven, el lupus es un tratamiento multidisciplinario, en donde interviene reumatología, viene también nefrología, medicina interna, todos los especialistas en el área también renal, para tratar de evitar la progresión del daño de los anticuerpos, células de defensa que estén atacando a nuestros propios órganos, en este caso los riñones. En este caso estaban atacándolo, lo estaban dañando, porque el código genético se activó por el DNA, una situación genética, se activa y le da un mensaje erróneo a nuestras defensas y van y atacan a nuestros propios riñones, a nuestras propias membranas de los filtros renales. Y empieza como si fuera un estallido de una bomba en los riñones, mucha inflamación, muchas proteínas, mucho, incluso hasta hematuria, quiere decir sangrado en la orina. Esto es lo que presentaba nuestra amiga. Se empezó a dar medicamentos inmunosupresores, esto quiere decir medicamentos que bajan las defensas, que nos están atacando a nuestros propios órganos. Nos estamos autodañando porque ahí en el código genético, le repito nuevamente, una alteración, mala información. Entonces los medicamentos inmunosupresores como el ácido micofenólico, la prednisona, hacen que esas células de defensa bajen a un nivel que pueden controlar todo este daño, toda esta inflamación de los dos riñones. Y en este caso también de los tejidos como la piel, que estaban inflamándose, que estaban manifestando por esa ruborización. Bueno, se da la prednisona, se da el ácido micofenólico y empieza el tratamiento con estos inmunosupresores. Empieza a disminuir los síntomas, sin embargo, empieza también a incrementarse la presión arterial. La presión arterial se empieza a incrementar porque el daño renal, según el estudio nefrológico, ya para poder determinar en qué etapa se encontraba nuestra amiga, ya estaba en una etapa 4B. Esto quiere decir que ya estaba en la antesala de llegar a la última etapa o fase del daño renal, que es la número 5, que se trata de un filtrado glomerular del 15% al 0%. Ya estaba en la antesala, ya estaba a punto de entrar a diálisis, hemodiálisis o el trasplante, que en este caso sería lo ideal. Bueno, llega a la paciente en esta etapa con inmunosupresores y empieza un proceso de detener el daño. Se queda en esta etapa de 4B aproximadamente un periodo de 7-8 meses. En este periodo de 7-8 meses, de repente había agudizaciones. Me acuerdo muy bien que ella nos contaba que hubo un momento que ese lupus también se activó y empezó a provocar inflamación y daño pulmonar, porque también puede activarse y inflamar los pulmones y empezar una crisis muy aguda. De hecho, ella tuvo la necesidad de ir a terapia intensiva por esa agudización pulmonar, por el lupus eritematoso sistémico. Bueno, ella llega al servicio de terapia intensiva en estado crítico. Ahí se descompensa todo porque en terapia intensiva empiezan con los medicamentos a dosis más alta, queriendo compensar el problema respiratorio, pero por otro lado los riñones empezaron a colapsar. Empieza el colapso de la función renal. En ese periodo se toma la determinación que ya la función renal cae a un 14% de la función renal. Los electrolitos que normalmente los riñones deben de eliminar, como son el potasio y el fósforo, empezaron a quedarse en la sangre, empezaron a incrementarse el nivel de estos electrolitos. Por lo tanto, este potasio, cuando empieza a aumentar
a un nivel de 6, 6.5, 6.7, esto es muy perjudicial para la salud de los pacientes porque puede asociarse a arritmias cardíacas o paro cardíaco. Recordemos que la inyección letal, mi apreciado Raimundo, es cloruro de potasio para la inyección para cuando se determina pues la pena de muerte, ¿no? Así es el potasio, cuando está en niveles elevados, así es, se manifiesta con arritmias y puede caer en la muerte de los pacientes si no se dializan urgentemente. En este caso, nuestra amiga se le coloca un catéter en la vena subclavia, a través de ahí se empieza a hemodializar en forma aguda en la terapia intensiva. Ella en sus primeras sesiones de hemodiálisis, ella perdió el estado de conocimiento, ella no recuerda cuando estaba en terapia intensiva. Cuando abre sus ojos, ella de repente está en una unidad, dice que hay muchos sillones, empieza a ver que su sangre sale y entra, estaba despertando prácticamente en la unidad de hemodiálisis. Sin saber qué es lo que estaba pasando, ella empezaba a ver que la sangre entraba y salía, se asustó, empezó la taquicardia, el monitor, tiqui tiqui, taca taca, entonces ya llega la enfermera, la empieza a estabilizar, a controlar, a explicarle todo lo que estaba pasando, todas las cuestiones agudas que pasó y que fue necesario llevar a la terapia intensiva. Ella empieza a llorar, ella nos comenta que empezó pues a angustiarse porque pensó que ya a través de estos catéteres pues era la muerte, porque ya no le habían explicado previamente en qué consistía la hemodiálisis. Bueno, ya que sale de ese cuarto de hemodiálisis y regresa a su habitación, ya en su habitación, ya más estable porque ya no está en terapia intensiva, ya está en una habitación normal, ya ahí empieza a estar con su familia y con sus médicos tratantes. Sus médicos tratantes, después de sacarla de un proceso agudo pulmonar y renal a través de los medicamentos y la hemodiálisis, pues ya no forma más tranquila al egresarla, toman la determinación de colocar un catéter, de quitar el catéter de hemodiálisis para valorar cómo estaba la función renal, a ver si se recuperaba la función de los riñones, pero no fue así posible. Entonces, como está joven, ella en una institución pública y demás, pues se valora la indicación de dializarla a través del peritoneo y quitarle la hemodiálisis. Recordemos que en una paciente joven, una persona que está estudiando o está trabajando, la diálisis peritoneal tiene algunas de sus ventajas, una de ellas es que se pueden conectar durante la noche a través del catéter que va en el abdomen para que entre el líquido y saque todas las toxinas, y eso lo pueden hacer en forma automatizada. Ya hay una máquina que a través de un software se programa y entra el líquido solo, y se entra en cavidad y sale y hace todos los baños en la noche, y ya para en la mañana se desconecta la persona previamente adiestrada o capacitada para hacerse estos baños dialíticos, y ya puede reintegrarse a su actividad laboral o académica y en la noche volverse a conectar. Así, en forma progresiva, por eso optaron en ella la indicación de la diálisis peritoneal. Pero para poder darme a explicar un poco mejor, vamos a simular una diálisis peritoneal con mi amigo Benito. Benito, que está siempre aquí al pendiente, también apoyándonos con su presencia. Mi apreciado Benito, aquí está Benito. Aquí tenemos a Benito, pues prácticamente, me va a sentar mi apreciado Raimundo. El intestino está envuelto en una bolsa peritoneal. Normalmente nosotros tenemos una bolsa que cubre todas las asas de intestino. A través de esa bolsa, en el interior, se produce líquido. Ese líquido permite, pues prácticamente, que las asas de intestino no se adhieran, que no se peguen, y tiene muchas funciones. Esta bolsa peritoneal tiene muchas inervaciones. Esto quiere decir que le llegan muchos nervios y muchos vasos sanguíneos. Por eso es una función de membrana la bolsa peritoneal. Por eso ayuda y sirve como un filtro de la hemodiálisis esta bolsa peritoneal en forma fisiológica, que nosotros tenemos mucha vascularidad, o sea, mucho flujo sanguíneo y mucha inervación en esta parte de la bolsa peritoneal. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un catéter, ya sea por percusión o por una incisión quirúrgica, para colocar este catéter que va a ir directamente entre el intestino y la bolsa peritoneal. Vamos a hacer el ejemplo aquí, mi apreciado Raimundo, a Benito, que le introducimos este catéter a través de un orificio que le hacemos ya sea por punción o por una incisión. Le hacemos y le colocamos el catéter que va al hueco pélvico, y a través de este catéter que entra a la bolsa vamos a llenar la bolsa peritoneal de líquido, para que este líquido, que tiene unas sustancias especiales que van a atraer osmóticamente toxinas que se producen en el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, que está hipervascularizado este peritoneo, pues vamos a sacar esas toxinas a través, ya una vez el líquido adentro, bolsa dilatada, hinchada, pues ya atrae todos los vasos sanguíneos y succiona las toxinas, y entonces ya una vez que está en cavidad va a salir el líquido que a otra bolsa vacía. Para esa bolsa ya está saliendo con toxinas. Al principio hay que calentar, no al principio, sino siempre hay que calentar las bolsas de diálisis. Es una recomendación, porque una de las pacientes me preguntaba, mi apreciado Jonathan Ruiz, que si esta bolsa se tenía que calentar. Y sí, lo ideal es que se caliente para que no entre tan fría, porque si entra muy fría esa bolsa de líquido de diálisis, puede ocasionar dolor, cólico, retortijón. De por sí, al entrar el líquido, uno se va a sentir más distendido y puede haber constipación. Esto quiere decir estreñimiento, y cuando se estreñe, pues esto hace que pueda incluso bloquear porque este catéter tiene orificios, fenestraciones en toda su longitud, y puede bloquearlas porque el intestino está lleno de las heces por la constipación, y lo puede bloquear, torcer, y entonces el líquido ya no entra o sale, y por lo tanto esto es una complicación que se puede presentar. Entonces lo ideal es que el paciente, prácticamente sin estreñimiento, que entre el líquido lo más tibia posible, el líquido peritoneal, al líquido de bolsa de diálisis, y también con todas las técnicas que su enfermera le va a enseñar, la forma de conectarse y demás, con toda la higiene posible, para evitar infecciones que a través del catéter se pueden presentar, evitar lo que son las peritonitis, porque cuando una bacteria entra a través del catéter al peritoneo, pues es un dolor muy intenso, hay fiebre, no se puede hacer diálisis porque prácticamente está infectado todo el líquido de diálisis. Hay que estar muy al pendiente, hay que hacer el cultivo de líquido de diálisis a través de un tubo de ensayo, sacar ese líquido y cultivarlo para ver si se observan bacterias que nos puedan ocasionar o indicar que hay una infección en el peritoneo, y dar antibióticos a través de la bolsa de diálisis, que vayan directamente el antibiótico a la bolsa peritoneal o en la vena también, cuando es muy agudo la infección de la peritonitis. Pueden ser tantos cuadros de peritonitis que nosotros les llamamos que se congela el abdomen y que ya no es posible utilizar la peritoneo para poder dializarlo, y entonces utilizaríamos la hemodiálisis a través de un catéter en la vena más gruesa del cuerpo, que puede ser la subclavia o puede ser la yugular, que en estos catéteres, prácticamente en estas venas, se puede drenar la sangre, mandarlas al filtro de hemodiálisis y regresar ya desintoxicada. Pero bueno, ella tenía su diálisis peritoneal, tenía su catéter. Ella presentaba durante este periodo, que después de que se da de alta a casa, ella empieza a hacerse su diálisis en su domicilio, pero de repente entraba el líquido y no salía, de repente entraba y le dolía. Pues era el cambio de temperatura, tenía que ser a una temperatura menos fría para que evitara cólicos y dolor. Hasta que se va adaptando el organismo, va disminuyendo esos síntomas de cólicos y malestar o distensión abdominal. Pero hay que estar pendientes, porque ella presentó una obstrucción de las fenestraciones del catéter por fibrina, porque normalmente se produce fibrina dentro del intestino, en la bolsa peritoneal. Esa fibrina se ve manifestado como mucosidad, como moquito, pues como algo que tapa los orificios con un moquito,
y eso hay que pues quitar esa fibrina a través de un medicamento que se llama heparina para estar limpiando los orificios del catéter interno que está adentro pues del peritoneo para que no se tapen. Todos esos detalles tienen que estarlos preguntando ustedes a su enfermera que está a cargo del programa de diálisis peritoneal y evitar complicaciones como la constipación, evitar que se tape el catéter, evitar contaminaciones de sus líneas de catéter, que si se quebra el catéter o su punta del catéter, pues hay que ir a cambiarlo lo más pronto posible para evitar complicaciones. Benito, quédate ahí quieto. Entonces, así es lo que pasó con ella. Ella se dializaba y posteriormente, durante todos estos procesos de diálisis, hubo momentos que se tapó su catéter con fibrina precisamente, se obstruyó, se contaminó, hubo peritonitis y hubo necesidad de colocarle un catéter de hemodiálisis. Este fue el proceso de nuestra amiga que durante su enfermedad renal crónica, pues todos los pacientes, mi apreciado Raimundo, Stephanie, pues ustedes no me dejarán mentir porque ustedes están en contacto con ellos, Jonathan, también tú, ven a los pacientes con una depresión impresionante porque ellos se sienten, ella me cuenta que durante su tratamiento de hemodiálisis se siente tan cansada, con pies pesados, con una depresión de ya no poder seguir estudiando porque cada rato va al servicio de urgencias, porque pues se le tenía la información de que no se podía trasplantar y que su único tratamiento iba a ser la hemodiálisis y que se limitaba a muchas salidas a actividades familiares, eventos familiares. Tenía un novio y durante ese proceso pues hubo una ruptura de ese noviazgo y todo por estar en las sesiones de hemodiálisis. De repente no hay una comprensión, sobre todo cuando es pues el momento del noviazgo, cuando no se ha formalizado algo más profundo, ¿no? Pero esto hace que la cuestión emocional de los pacientes se nos vayan para abajo, y así fue el caso de nuestra amiga. Ella empezó a deprimirse, empezó a comer más, empezó a subir de peso, aparte que pues los medicamentos como la prednisona y los inmunosupresores que evitan que se active el lupus y que no se activen los pulmones o en otros órganos vitales, pues hace que empiece a subir los triglicéridos y empieza a subir de peso. Al subir de peso, pues prácticamente esto complica más la situación para ella y ella empieza a tener problemas y empieza a colocársele una fístula arteriovenosa para poder quitarle el catéter de hemodiálisis, en este caso, pues, y la paciente nos comenta que pues se siente una carga en la familia porque es estar yendo y viniendo a hemodiálisis 3 veces a la semana por 3 horas, sale con dolor de cabeza, con fatiga, cansancio. Todo esto hace que el sistema emocional se vaya para abajo, que vaya en picada todo. Y no ve la luz, no ve la alternativa, no ve el cómo salir de esta pesadilla, yo les llamo este mal sueño, que es la enfermedad renal crónica, y por azares del destino, en esas situaciones de tantas peregrinaciones, de arriba para abajo, de ingresos a hospitales y gastos de la familia, toda una cuestión familiar impresionante. Por ahí una enfermera nos deriva a la paciente a la consulta, nosotros la recibimos, valoramos el caso clínico. En el momento en que llega a nosotros, ella estaba el lupus inactivo. Prácticamente la inmunosupresión era a base de prednisona, una dosis mínima. Le quitamos la prednisona para valorar un estudio de lupus para ver si estaba activo o no. En ese momento el lupus estaba inactivo y es el momento en que nosotros le comentamos que es necesario hacer un protocolo para trasplante de riñón. Nos ponemos manos a la obra, empezamos a hacer estudios de laboratorio, rayos X, valoraciones por cardiología, por reumatología, por infectología, por urología, ginecología, otorrinolaringología. Todos los interconsultantes decían no inconveniente para su trasplante. En eso
el papá iba a ser el donante. Sin embargo, el papá, con todos estos trajines y angustias de hospitalizaciones y demás, pues empezó a subirse la presión y no es factible ser un donante con hipertensión que requiera más de dos medicamentos para controlar su presión, por el riesgo que en un futuro pueda tener y necesitar sus 2 riñones. Por lo tanto, pues con la pena del mundo le decimos gracias, pero no podemos continuar con el protocolo para hacer el trasplante porque esta hipertensión nos contraindica ser un donante. En ese momento, pues en uno de esos retiros de la iglesia, mi apreciada Stephanie Gaspar, en esos momentos era precisamente en los retiros de Semana Santa, pues conoce ahí a una persona, un joven, que hacen un buen clic. Ahora así se le llama, ¿no? Match. Y se hizo match en esos retiros y cliclearon, dicen, también cliclearon. Y total que hubo un romance y hubo una empatía muy intensa, maravillosa, yo le digo, porque a pesar de la enfermedad y de la angustia, este joven se interesa mucho en apoyarla, se hacen novios, pero lo más impresionante es que durante la consulta, mi apreciado Raimundo, él está presente cuando estoy diciendo que no es factible que su papá sea el donante. Bueno, pues él decide levantar la mano y decir, doctor, yo quiero ser el donador. ¡Wow! Fue algo de película impresionantemente maravilloso. Yo porque admiro y respeto a todos los donadores en vida, mi admiración y mi respeto de todo corazón. Pues este joven dijo, yo quiero ser el donador, yo quiero hacerme los estudios. Y así fue mi apreciado Raimundo. Vámonos, empezamos a hacer grupo sanguíneo, pam, pam, pim, pam. Y empezamos a ver que la orina de 24 horas no tenía proteínas, que no había alteración en su función renal, que era O positivo, que era donador universal. Le hacemos la prueba cruzada y así como en el corazón hicieron match, hicieron clic, clic y cliclearon, pues también en las pruebas cruzadas hicieron match. El cross match fue negativo. Esto quiere decir que no había riesgo para un rechazo. Prueba cruzada negativa. ¿Qué sigue ahí? Entonces fueron a hacer estudios inmunológicos, 30% del PRA, que es anticuerpos, que haya hipersensibilidad en la pacientita, en la paciente, pues no, estaban de 30% hacia abajo. Es el momento de seguir con el protocolo, ahora actualizar y sobre todo terminar lo antes posible el protocolo del donante, ya no del papá, sino del novio. Lo terminamos y sí, seguía el lupus inactivo. Se presenta el caso clínico ante el comité de trasplante del hospital donde íbamos a realizar el trasplante. No hay ningún inconveniente por todo el grupo médico y se decide autorizar el trasplante de riñón de esta joven. Y no había en aquel tiempo, mi apreciado Raimundo, mucha experiencia en el tema de los trasplantes en pacientes con lupus. Por ahí había muchas opiniones que no querían que se hiciera y finalmente hablamos con la familia y tanto todo el grupo médico, nuestro equipo de trasplantes y la familia asumimos el riesgo de hacer esa cirugía de trasplante porque sabíamos, y está en la literatura demostrado, que cuando está inactivo el lupus es el momento de hacer el trasplante. No hay otro momento, porque en cualquier circunstancia o cualquier parte de la vida se puede activar y ahí se puede contraindicar el trasplante. Bueno, ahí estaba inactivo, teníamos protocolo listo y autorizado por todo el comité de trasplante de no inconveniente. Hicimos el trasplante y bendito Dios, todo un éxito. Todo un éxito, empezó a orinar al momento del despinzamiento de las arterias, llegó el flujo, llegó la vida a ese riñón y empezó a orinar. Empezó la vida como estas flores que están aquí, que sin agua son marchitas, así me lo describen los pacientes, y que cuando ya hay un trasplante, se despinza uno, empiezan a abrir los pétalos de la flor. Así lo describe tal cual el paciente que se trasplanta, como una flor, como una planta que le llega agua. El agua es vida, por eso hay que cuidar nuestros órganos,
Hay enfermedades como el lupus que no, a pesar de cuidarnos, automáticamente es una cuestión genética de un cromosoma que se altera y que automáticamente daña nuestros riñones. Así que ella empezó a orinar, llegó a terapia intensiva con buena depuración de toxinas, sale del hospital feliz, contenta, con una función renal maravillosa, con su novio que se recupera impresionantemente bien de su donación de ese riñón. Y lo maravilloso también, que es increíble y que no me canso de admirar, es que también fuimos parte de ese cuento de hadas. Nos hablan para que formar parte de ser padrinos de velación, porque ellos se casaron. Ese cliqueo fue más que un cliqueo, fue el amor que llegó y la vida que llegó en nuestra amiga, que hoy goza de salud y de un matrimonio maravilloso. Así que les quería contar esta historia real de una paciente que hoy la vimos con una función renal perfecta, ya después de prácticamente 10 años de su trasplante de riñón. Ya sabes de quién hablo, pues voy a decir su nombre porque somos familia. Mi apreciada Claudia Ríos, te mando un abrazo con todo mi cariño y mi aprecio. Nicasio, que es mi ahijado, un abrazo con todo mi cariño. Yo sé que nos están viendo desde San Felipe, un abrazo a toda su familia y espero que este caso clínico sirva de reflexión para todas las personas que tienen lupus y que están en un proceso de un trasplante. Es factible hacer el trasplante haciendo las cosas bien para poder tener éxito en este tipo de cirugías. Bueno, me extendí mucho, pero era necesario contar a grandes rasgos cómo sucedieron las cosas con mi querida amiga, ahijada Claudia Ríos. Bueno, ya nos está yendo la voz y el tiempo, que es importantísimo. Me despido, no sin antes recordarles que el eslogan que sale de nuestro corazón es que sin donante no hay trasplante.